Esta es la vergüenza familiar con la que todos cargamos. En la boda de mi hijo, su nueva esposa me presentó con sus padres ricos. Todos reían, hasta que su papá me miró fijamente y se quedó helado. ¿No eres la millonaria misteriosa que compró mi empresa? ¡Qué bueno que viniste! Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Mariana Torres, aunque la mayoría me dice solo Mariana. He pasado 15 años perfeccionando el arte de volverme invisible a propósito, y resultó ser la mejor preparación para lo que estaba por venir. Mi hijo Mateo llevaba 8 meses saliendo con Sofía, y apenas la había visto 2 veces antes de hoy. Encuentros breves donde me hizo preguntas muy directas sobre mi vida sencilla y si iba a necesitar ayuda con mis gastos al envejecer. La boda fue espectacular, debo admitirlo. La hacienda de los Ramírez se extendía más de 50 acres en las colinas de Virginia, con una capilla privada para 300 personas y jardines que costaban millones. Sofía caminó hacia el altar con un vestido que valía más que lo que muchos ganan en un año, y Mateo lucía más feliz que desde que su padre murió. Yo escogí mi atuendo con cuidado, un vestido azul marino sencillo de una buena tienda, combinado con el collar de perlas de mi abuela. Nada llamativo, nada que atrajera miradas. Aprendí hace tiempo que la clave de la privacidad es parecer justo lo que esperan ver. Una viuda viviendo cómoda, pero con modestia de la pensión de un ingeniero y el seguro de su esposo. La ceremonia fue hermosa, aunque noté cómo Paula, la madre de Sofía, me miraba como si fuera un mueble que no combinaba con la decoración. Pero en la recepción todo cambió. La familia Ramírez no escatimó en nada. Esculturas de hielo, una orquesta de 12 músicos y flores suficientes para abrir una florería. Yo estaba en una mesa al fondo, mirando a mi hijo de 32 años bailar con su esposa, cuando Sofía llegó con sus padres. «Mamá, papá», dijo con esa voz melosa que incomoda, «quiero que conozcan a la mamá de Mateo». Y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. Los ojos de Roberto Ramírez se clavaron en mi rostro con un reconocimiento que me heló el estómago. «Mariana Torres», murmuró, y en ese instante dejé de ser invisible. ¿No eres la mujer del consejo de adquisición de Ramírez Holdings hace 3 años? ¿La misteriosa inversionista que compró mi empresa? La voz de Roberto cortó el ruido de la fiesta como cuchillo en seda. El color se esfumó del rostro de Sofía, que me miraba confundida entre su padre y yo. Paula llevó la mano a su cuello y casi podía escuchar los engranes girando en su mente de socialité. La verdad es que la mayoría no sabe cómo se ve la riqueza real. Piensan en diamantes, ropa de diseñador, autos de lujo y ostentación. No esperan a una mujer, en un vestido sencillo pero elegante, que compra en tiendas comunes y maneja un sedán confiable. Y justo en eso me apoyé los últimos 15 años. Todo empezó con un invento de mi difunto esposo, Tomás, una pequeña tecnología que revolucionó la duración de las baterías en celulares. Éramos ingenieros, Tomás y yo, trabajando en una empresa de Austin en los 2000. Cuando desarrolló su sistema en 2010, pensamos que tal vez nos jubilaríamos cómodos. Jamás imaginamos que estábamos sentados sobre una mina de oro. La patente se vendió en 2012 por $25 millones. Mateo tenía 24, recién egresado de su maestría en marketing, lleno de sueños de iniciar su carrera. Ese mismo día, Tomás y yo decidimos el rumbo de los próximos 13 años. Le dijimos a Mateo que recibimos un buen pago, suficiente para estar tranquilos, pero nada exagerado. Nunca dudó. Seguramente pensó que era 1 millón o 2 como mucho. Lo que no sabía es que los 25 millones eran solo el inicio. Tomás y yo invertimos metódicamente. Primero en acciones seguras, luego en empresas de crecimiento, bienes raíces en zonas emergentes, startups tecnológicas con bases sólidas. Tomás tenía un don para detectar oportunidades antes que nadie. Para cuando murió en 2020, nuestro portafolio valía más de 800 millones. 800 millones, los mismos que usé para adquirir Ramírez Holdings 2 años después de su partida. La ironía era exquisita. Mientras Sofía me miraba con desprecio y preguntaba si necesitaba ayuda con mis finanzas, yo era la inversionista anónima que rescató la empresa de su padre.
la misma que él casi destruyó con sus deudas y ambición. Creyó que vendía a un fondo corporativo, sin saber que era una compañía fantasma bajo mi control. No lo hice por venganza, sino porque el negocio era sólido pese a su mala gestión. Tenía estructura, clientes fieles y empleados capaces. Bajo una supervisión real, volvió a prosperar. El hombre cuya hija me llamó la vergüenza de la familia llevaba 3 años viviendo de mis decisiones financieras. Lo siento, dije en voz baja, mirándolo directo. Creo que me confunde con otra persona. Pero los dos sabíamos que no. Podía ver en sus ojos el recuerdo de aquella junta, cuando yo me senté en silencio mientras mis abogados negociaban. Entonces me ignoró, creyendo que era solo la esposa de alguien. Ahora, mientras Sofía nos observaba cada vez más inquieta, comprendí que mi privacidad estaba a punto de convertirse en un enorme problema. A la mañana siguiente, en mi departamento acogedor, tomaba café en mi taza favorita, mientras veía a Mateo caminar de un lado a otro como animal enjaulado. Me había llamado a las 7 exigiendo respuestas que yo aún no estaba lista para dar. No dormí nada. No dejaba de repetirse en mi mente la cara de Roberto al reconocerme, y el pánico en los ojos de Sofía. «Mamá, tienes que ayudarme a entender lo que pasó anoche», dijo Mateo, pasándose las manos por el cabello como un niño frustrado. Roberto Ramírez me apartó después de que te fuiste. Me hizo preguntas muy específicas sobre las patentes de papá y tus inversiones. Yo me había escabullido en silencio tras la revelación de Roberto, diciendo que estaba cansada. La verdad era que necesitaba pensar. 15 años de privacidad cuidadosamente protegida se habían derrumbado en un instante, y no sabía cómo manejar las consecuencias. Mateo no era como su padre. Mientras Tomás era metódico y calculador, Mateo era directo y emocional. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté, aunque ya lo intuía. Quería saber de las patentes de papá, si estabas en tratos grandes, sobre la verdadera situación financiera de la familia. Mateo dejó de caminar y me miró con esos ojos café serios que heredó de Tomás. Mamá parecía convencido de que eras una inversionista importante. Fue raro. De pronto, mi café supo amargo. Era la conversación que había esperado y temido. Mateo había construido su carrera como gerente de marketing con talento y esfuerzo. Había ganado su lugar, comprado su casa con años de ahorro, vivido con modestia, porque creyó que esos eran los valores que Tomás y yo le enseñamos. ¿Cómo explicarle que mientras él trabajaba 60 horas por un aumento, yo podía haber comprado su empresa sin notarlo en mi presupuesto? Que mientras él juntaba para un enganche, yo manejaba un portafolio más rico que un país pequeño. «Mateo, siéntate», dije suave. «Tenemos que hablar». Pero antes de continuar, sonó mi celular. Era un mensaje de Sofía. «Mariana, creo que deberíamos almorzar hoy. Hay cosas que Mateo y yo queremos platicar contigo». Le mostré el texto a Mateo, viendo cómo su cara cambiaba de confusión a preocupación. «¿Qué crees que quiera?», preguntó. Yo tenía una buena idea. Sofía Ramírez no era de las que dejaban cabos sueltos, y menos si había dinero de por medio. Seguramente pasó la noche interrogando a su padre sobre sus sospechas, y ahora venía dispuesta a profundizar. La duda era cuánto había descubierto Roberto en aquella breve reunión 3 años atrás. «Creo», dije con cautela, «que tu esposa es mucho más lista de lo que pensamos». En ese momento sonó el celular de Mateo. El nombre de Sofía brilló en la pantalla. Contestó, y escuché su voz alegre, demasiado alegre. «Amor, pensaba que podíamos almorzar juntos hoy. Hay asuntos familiares que me encantaría platicar con tu mamá ahora que ya somos familia». Cuando colgó, Mateo me miró con esa expresión de adolescente que sospecha que su madre guarda secretos. «Mamá, ¿hay algo que tengas que decirme sobre las finanzas de la familia?» Afuera, por la ventana, vi el ritmo normal de la gente yendo al trabajo. Personas con preocupaciones sencillas de juntas y plazos. Envidié esa simplicidad. «Todo», dije al fin. «Necesito contarte todo». Sofía llegó al restaurante 45 minutos antes. Ya estaba sentada en una mesa de esquina cuando entramos Mateo y yo. Noté que eligió el lugar más caro de la ciudad, con la mejor vista. Su cabello rubio impecable, un traje de diseñador que había visto en una revista. «Mariana, Mateo, gracias por venir», dijo al levantarse para abrazarnos. Su sonrisa era radiante,
pero alcancé a ver la mirada calculadora en sus ojos verdes al observar mi vestido negro sencillo y mis joyas discretas. «Pedí una botella de buen vino para celebrar que somos familia», anunció. Era un Burdeos de casi $1000. Claramente, Sofía estaba marcando el tono. «Muy lindo detalle, querida», respondí al sentarme. «Aunque un poco excesivo para un almuerzo familiar, ¿no?» «Oh, no. Creo que haya nada casual en nuestra familia ahora», contestó sin dejar de sonreír. «Anoche hablé largo con papá sobre sus experiencias en los negocios. Me contó historias fascinantes de adquisiciones y de inversionistas anónimos. Mateo nos miraba, percibiendo una tensión que no entendía. «Sofía, ¿qué tiene que ver eso con este almuerzo?», preguntó él. Ella lo ignoró por completo, concentrada en mí. «¿Sabes, Mariana? Estudié negocios en Wharton. Me apasionan las finanzas corporativas, sobre todo las estructuras complejas y las compañías fantasma. Papá dijo que, cuando vendió Ramírez Holdings, el comprador actuó con una discreción sorprendente. Tomé un sorbo de vino y esperé. Quería que ella hiciera el primer movimiento. Lo curioso de los inversionistas discretos», continuó, «es que casi siempre tienen muy buenas razones para mantener el anonimato. Generalmente se trata de fortunas enormes que prefieren mantener fuera del ojo público». «Suena razonable», respondí con calma. Sofía se inclinó hacia adelante, con el tono de quien comparte un chisme jugoso. «Papá dijo que la mujer en esa reunión era callada, elegante, dejaba todo a sus abogados, pero que tenía la presencia de alguien acostumbrada a decidir cosas grandes». Mateo ya me miraba como si todo empezara a encajar. «Mamá», susurró. Antes de que pudiera decir algo, Sofía sacó su celular y mostró una nota. Era un artículo de hace 3 años sobre la compra de Ramírez Holdings, con una foto del acuerdo. Allí, entre abogados y ejecutivos, apenas visible en un vestido azul marino, estaba una mujer. «La imagen no es muy clara», comentó Sofía como quien lanza una trampa, «pero la postura, la estatura, hasta cómo sostiene el bolso, es increíblemente parecido a ti, Mariana». El silencio se alargó mientras Mateo estudiaba la foto, con un destello de reconocimiento en su rostro. Tuve que admitir el buen trabajo de Sofía, y al mismo tiempo sentí cómo los muros de privacidad que construí con tanto cuidado empezaban a venirse abajo. «Qué curiosa coincidencia», dije al fin. «Claro», respondió Sofía, con una sonrisa ahora afilada. «Las coincidencias pasan todo el tiempo, como que los problemas financieros de mi familia empezaron justo cuando alguien pagó casi 700 millones por la empresa de mi papá, o como que esa misteriosa inversionista desapareció por completo tras la compra, como si prefiriera mantenerse anónima». Mateo dejó la copa de vino sobre la mesa con la mano temblando. «Mamá, dime que no eres quien ella cree». Miré a mi hijo, el mismo joven al que crié para valorar la honestidad y la integridad por encima de todo, y supe que 15 años de mentiras bien intencionadas me estaban alcanzando. «Mateo, hay cosas de las patentes de tu papá y de nuestras inversiones que nunca te conté». El triunfo se dibujaba en el rostro perfectamente compuesto de Sofía, pero mientras la veía saborear lo que creía su victoria, me preguntaba si tenía idea de lo que acababa de desatar. 3 días después, estaba en la oficina de mi asesor financiero en el centro, viendo a Jaime Suárez revisar los documentos que le pedí. El almuerzo con Mateo y Sofía había terminado con mi hijo saliendo furioso después de que confirmé sus peores sospechas, y con su nueva esposa lanzando insinuaciones sobre planificación patrimonial. Ahora necesitaba entender a qué me enfrentaba. «Mariana, tengo que decir que es una petición inusual», comentó Jaime, ajustándose los lentes mientras leía el perfil financiero de los Ramírez. «¿Qué pasa con tu repentino interés en la historia familiar de tu nuera?». Lo había llamado la mañana siguiente a nuestro desastroso almuerzo y pedí un análisis completo de la situación actual de los Ramírez. Lo que estaba descubriendo era mucho más complicado de lo que imaginaba. No me di cuenta de que al comprar Ramírez Holdings básicamente adquirí la herencia de mi futura nuera. «¿Tu nuera, la que acaba de casarse con Mateo?», preguntó él, y al verme asentir, soltó un silbido bajo. «Eso sí que es enredado. Dímelo a mí». Abrió varios archivos en su computadora. «Muy bien, revisemos esto. En 2021, Ramírez Holdings estaba batallando con los pagos de los préstamos de expansión que tomó en 2019.
Roberto Ramírez había sobreendeudado la empresa comprando competidores, y cuando la economía se apretó, no pudieron sostener la deuda. Recordaba bien esa adquisición. Fue una de mis jugadas más estratégicas, comprar una compañía sólida a precio de descuento por una crisis temporal. ¿Qué esperaba la familia en ese entonces?, pregunté. Según los registros, Sofía Ramírez estaba posicionada como la heredera. Trabajó allí durante los veranos, hizo un MBA enfocado en negocios familiares y decía a todos que estaba lista para tomar el mando. Todo empezaba a encajar de manera incómoda. Al adquirir la empresa y poner gerencia profesional, básicamente eliminé su camino laboral. Más que eso, eliminé lo que ella consideraba su derecho de nacimiento. Jaime abrió otro documento. Aquí se pone: interesante. He estado rastreando algunas consultas discretas sobre tus estructuras de inversión y compañías fantasma. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas a nivel profesional. Investigación de alguien con formación en negocios y conexiones legales. Giró su monitor hacia mí. Mariana, creo que tu nuera contrató a un investigador privado. El golpe fue inmediato. 15 años de estructuras legales cuidadosas y privacidad deliberada podían desmoronarse si alguien estaba motivado. ¿Qué tan vulnerables estamos? Depende de cuánto quieran escarbar. Tus defensas son sólidas, pero no impenetrables. Una investigación decidida con respaldo legal podría rastrear la propiedad hasta ti. Pensé en la actitud de Sofía en el almuerzo, mostrando sus hallazgos como jugadora de ajedrez, revelando jaque mate. ¿Qué me recomiendas? Honestamente, adelantarte. Si está preparando algún tipo de reclamo financiero o intentando apelar a un sentido de obligación familiar, tienes que controlar la narrativa antes de que te exponga. Jaime se recargó en la silla, pensativo. Pero, Mariana, hay algo más. Si esto se hace público, no solo te afectará a ti. La carrera de Mateo podría verse comprometida si parece que su éxito dependía de una fortuna familiar que ni conocía. No lo había considerado. La reputación de Mateo estaba construida en su propio esfuerzo. Si supieran que su madre era una magnate secreta, cuestionarían cada ascenso que obtuvo. Era una ironía dolorosa. Había ocultado mi fortuna para protegerlo, y ahora ese secreto podía destruir todo lo que él había logrado. Hay una cosa más, continuó Jaime, mostrando otro documento. La situación financiera de los Ramírez es más frágil de lo que parece. Han sostenido su estilo de vida con préstamos, esperando que Roberto encontrara otra oportunidad de negocio o que Sofía se casara con alguien rico. Y ahora cree que lo hizo. Exacto. Pero, Mariana, si planea pedir apoyo económico o meterse en tus inversiones, debes estar lista. Esto va a ser más que una simple disputa familiar. Cuando salí de la oficina de Jaime, entendí que enfrentaba la misma decisión que Tomás y yo tomamos 15 años atrás. Solo que ahora las apuestas eran mucho más altas. Esta vez no era solo proteger la independencia de mi hijo, era evitar que todo lo que construí se volviera contra mi propia familia. Esa noche hice algo que no hacía en meses. Abrí una botella de vino fino que Tomás y yo habíamos guardado. Me serví una copa, generosa, y extendí 15 años de registros financieros sobre la mesa del comedor. Si Sofía quería jugar a ser investigadora, estaba por descubrir que eligió a la persona equivocada. Los números contaban una historia de paciencia y estrategia. Tomás y yo no solo tuvimos suerte, fuimos metódicos. Investigamos cada inversión, diversificamos con cuidado, reinvertimos cada ganancia. Esos 25 millones iniciales se duplicaron a 50 en 2015, crecieron a 200 en 2018. Cuando Tomás murió, ya valíamos más de 700 millones, y yo seguía haciéndolo crecer. Pero lo más importante es que construí algo más grande que dinero. Tenía acciones significativas en una docena de empresas, licencias en 17 tecnologías, inversiones en energía renovable y biotecnología. No era solo una mujer con fortuna. Estaba profundamente involucrada en la innovación, de una manera que ni Jaime entendía del todo. Mi celular vibró con un mensaje de Mateo. Mamá, Sofía y yo queremos ir mañana en la noche. Ella tiene ideas sobre cómo manejar esta nueva información. Casi solté una carcajada. Sofía tenía ideas. Ya me imaginaba. Fideicomisos, juntas familiares, un enfoque colaborativo sobre mi dinero.
Lo que no entendía era que yo llevaba manejando expectativas y protegiendo mis intereses desde antes de que ella naciera. Abrí los documentos de Jaime sobre las finanzas de los Ramírez. Su situación era aún peor de lo que creía. La hacienda familiar estaba hipotecada al 80% de su valor. Sus cuentas de inversión vaciadas para sostener su estilo de vida. Deudas fuertes, todas respaldadas en la fe de Roberto, de que un día volvería a cobrar con sus contactos. Él pensaba que vivía cómodo tras vender la empresa. La realidad era distinta. Gran parte de sus ingresos provenían de honorarios y puestos en juntas que yo misma había facilitado a través de la nueva administración de Ramírez Holdings. Su nivel de vida dependía de mí, y eso era solo la superficie. Abrí mi laptop y empecé a investigar las actividades recientes de Sofía. Si contrató a un investigador privado, debía haber rastros. Lo que encontré fue tan revelador como inquietante. Sí había contratado una firma especializada en rastrear activos corporativos. También contactó a un abogado experto en disputas de herencias familiares. Y lo más revelador, abrió varias líneas de crédito nuevas el último mes, seguramente para financiar su investigación con la esperanza de un gran retorno. No se había casado solo por amor, se había casado como estrategia de inversión. El vino me puso filosófica, o quizá, por primera vez en años, honesta conmigo misma. Pasé 15 años siendo la viuda discreta, dejando que pensaran que vivía con modestia mientras levantaba algo enorme en silencio. Pero la actuación de Sofía en la boda lo cambió todo. Estaba cansada de ser subestimada. Más que cansada, estaba decidida a no permitirlo más. Mañana, cuando Mateo trajera a su esposa a hablar de sus ideas sobre el futuro financiero de la familia, les daría una lección de con quién se habían atrevido a investigar, porque Mariana Torres, la inversionista cautelosa, estaba a punto de convertirse en Mariana Torres, la oponente estratégica, y llevaba 15 años ganando partidas que otros ni sabían que estaban jugando. Mateo y Sofía llegaron a mi departamento la noche siguiente con aire de diplomáticos entrando a una negociación delicada. Los recibí con una tabla simple de quesos y frutas y una botella de vino moderadamente cara. Nada que revelara mis verdaderos recursos. «Mamá, gracias por sentarte con nosotros», empezó Mateo con tono cuidadoso. «Sé que estos días han sido complicados». Sofía vestía un traje de negocios impecable. Su formación en Wharton se notaba en la carpeta que traía y en cómo se acomodó en mi sillón. «Mariana, quiero empezar diciendo que todo lo que hablemos hoy es por la familia. Estamos del mismo lado». Casi me reí. «Claro, querida. ¿De qué querías hablar?» Abrió su carpeta, mostrando varios documentos preparados. «He estado pensando en nuestra conversación en el almuerzo, y creo que empezamos con el pie equivocado. Me gustaría proponer un enfoque más colaborativo para la planeación financiera de la familia». «¿Colaborativo cómo?», pregunté, y Mateo añadió incómodo. «Sofía tiene algunas ideas sobre cómo estructurar las cosas para beneficio de todos. La cuestión, Mariana», continuó ella, «es que la riqueza familiar funciona mejor cuando se maneja estratégicamente entre generaciones. Mateo y yo pensamos en crear una estructura que proteja tu privacidad, pero también nos dé más transparencia en la planeación». Ahí estaba. Tomé un sorbo de vino y esperé. «Pensamos en establecer una fundación familiar», dijo sacando un borrador legal preliminar. «Así haríamos donaciones, tendríamos ventajas fiscales y coordinaríamos inversiones». Ya hablé con un abogado especializado en gestión patrimonial. El descaro era impactante. Apenas descubrió que tenía dinero y ya planeaba cómo acceder, con consultas legales incluidas. «Suena bastante completo», respondí tranquila. «La fundación sería dirigida por un consejo de fideicomisarios familiares», siguió entusiasmada. «Tú, Mateo y los hijos que tengamos. Eso nos daría voz a todos en decisiones financieras importantes». Mateo miraba los papeles completamente abrumado. «Sofía, tal vez deberíamos ir más despacio». «En realidad, Mateo, creo que tu esposa ha pensado mucho en esto», dije serena. «Dime, Sofía, ¿qué tenías en mente para el financiamiento inicial de esta fundación?» Sus ojos brillaron, pues pensé en empezar con algo sustancial, suficiente para generar impacto real, quizá unos 50 millones, para darnos credibilidad en la comunidad filantrópica. 50 millones. De la mujer que hace menos de una semana me llamó la vergüenza de la familia. Y sobre la estructura del consejo que mencionaste, continué con calma. «¿Cómo se repartirían los votos?», pregunté.
Creo que lo más lógico sería representación igualitaria, contestó Sofía con seguridad. 3. Fideicomisarios, 3 votos, muy democrático. Dejé mi copa sobre la mesa y la miré directo a los ojos. Sofía, ¿puedo preguntarte algo con honestidad? Por supuesto. ¿Amas a mi hijo? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Miró a Mateo, luego a mí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una simple. ¿Lo amas por quién es o amas lo que crees que representa estar casada con él? El silencio se volvió espeso. Mateo nos miraba cada vez más nervioso y la calma de Sofía empezó a resquebrajarse. Creo que es injusto como planteas nuestra relación. ¿Injusto? Me levanté, caminé al librero y saqué una carpeta que había preparado, porque tengo información que puede aclarar las cosas. Regresé a mi asiento, abrí la carpeta y le mostré el informe que Jaime había preparado. Su rostro se puso pálido al reconocer los documentos. Aquí está el registro de tus comunicaciones con Aguilar Private Investigations en las últimas 2 semanas, dije con calma. Parece que los contrataste para investigar estructuras corporativas y rastrear inversionistas anónimos. Bastante costoso, por lo que veo. Mateo miraba a su esposa con incredulidad. Sofía, ¿contrataste investigadores privados? No es lo que parece, respondió de inmediato. Solo quería entender mejor la situación financiera de la familia. Estabas armando un caso, la corregí. Estos documentos muestran que también consultaste con Vance Peters and Associates, un bufete especializado en disputas de herencias y litigios de fideicomisos. Saqué otro papel, y esto es interesante. Abriste 3 nuevas líneas de crédito en el último mes, basándote en una supuesta mejora futura en tu situación económica. Una suposición bastante arriesgada. Sofía empezaba a desmoronarse. Su fachada calculada había desaparecido. Mariana, tienes que entender. Solo intentaba proteger los intereses de nuestra familia. ¿De qué familia exactamente?, pregunté. Porque según este análisis financiero que Jaime preparó, la situación de tus padres es mucho más frágil de lo que has dicho. Puse más documentos sobre la mesa. La hacienda de tus padres está hipotecada en casi un 80%. Sus cuentas de inversión vacías para sostener su estilo de vida desde que tu papá perdió Ramírez Holdings. De hecho, la mayoría de sus ingresos actuales viene de contratos de consultoría que yo misma gestioné a través de la nueva administración. Mateo repasaba los documentos, su expresión cambiando de confusión a enojo, hasta un profundo desencanto. Mamá, ¿cómo sabes todo? ¿Esto? Porque, Mateo, cuando alguien empieza a investigarme, yo también lo investigo. Y descubrí que la familia de tu esposa lleva 3 años viviendo de tiempo y dinero prestado. Sofía recuperó la voz, pero temblaba. Eso no cambia el hecho de que ahora somos familia. Deberíamos trabajar juntas, no enfrentarnos. Tienes toda la razón, dije poniéndome de pie y caminando hacia la ventana. Deberíamos trabajar juntas. Me giré hacia los dos. La pregunta es, ¿qué tipo de trabajo tenías en mente? Porque esto es lo que creo que pasó. Descubriste que tengo dinero e inmediatamente pensaste en cómo acceder a él, no en cómo aportar, no en cómo ayudar a gestionarlo, sino en cómo reestructurarlo para que tú tuvieras el control. Eso no es justo, protestó Sofía. ¿No lo es? Saqué un último documento. Esta es una grabación de una llamada con tu compañera de universidad, 3 semanas antes de conocer a Mateo. En ella mencionas que estabas harta de salir con hombres que no te daban seguridad económica, y que buscabas a alguien de una familia estable con buenas perspectivas a largo plazo. El silencio fue absoluto. Mateo miraba a su esposa como si la viera por primera vez. Sofía parecía calcular cuán rápido podía huir. Mateo, dije suavemente, creo que deberías preguntarte si la mujer con la que te casaste es realmente quien pensabas. Pero aún mientras lo decía, sabía que esto era solo el inicio. Sofía Ramírez no era de las que se rendían fácil. Y yo acababa de mostrarle exactamente lo que estaba en juego. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Mateo en voz baja. Lo miré, al hombre que crié para valorar la honestidad y el trabajo duro, y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Ahora, respondí, vamos a descubrir de qué está hecho cada uno. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un silencio tenso. Mateo se mudó temporalmente a su propio departamento, diciendo que necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Sofía salió de mi casa furiosa aquella noche, pero no sin antes dejar claro que consideraba nuestra conversación una declaración de guerra.
y pronto demostró ser mucho más peligrosa de lo que había imaginado. La primera señal llegó cuando Jaime me llamó un viernes por la mañana con la voz tensa. Mariana, tenemos un problema. Alguien ha estado haciendo consultas ante la SEC sobre tus estructuras de inversión, consultas profesionales, sugiriendo que están armando un caso por alguna supuesta violación regulatoria. Sentí que el estómago me caía. ¿Qué clase de violaciones? Falta de declaración de beneficiario real en empresas públicas, posible uso de información privilegiada, preguntas sobre si tus compañías fantasma reportaron sus actividades correctamente. Hizo una pausa. Mariana, esto ya no es simple curiosidad. Alguien intenta armar un caso legal contra ti. Sabía exactamente quién era ese alguien. ¿Qué tan serio es? Depende de lo que encuentren. Tus estructuras son legales, pero los esquemas financieros complejos siempre se ven sospechosos ante los reguladores. Si presentan una queja formal, podrías enfrentar meses, incluso años de investigaciones, aunque al final quedes limpia. Las implicaciones eran abrumadoras. No eran solo los costos legales, era la exposición mediática la que podía destruir la privacidad que cuidé 15 años. ¿Qué me recomiendas?, pregunté. Francamente, frena esto antes de que empeore. Cualquier conflicto familiar que esté detrás debe resolverse rápido, porque el escrutinio regulatorio tiende a crecer, contestó Jaime. Colgué el teléfono con la mente a mil. Sofía había pasado de la investigación privada a una guerra legal abierta, buscando forzarme a un arreglo. Una estrategia inteligente, aunque moralmente podrida. Entonces sonó mi celular. Era Mateo. Mamá, tenemos que hablar. Pasó algo. Llegó una hora después, demacrado, con más años encima de los que tenía. Sofía presentó una separación legal, dijo sin rodeos. Su abogada asegura que teme por posibles responsabilidades financieras ligadas a activos familiares no revelados. Casi admiré su minuciosidad. Con esa separación se protegía legalmente mientras preparaba el terreno para un divorcio negociado. Lo siento, hijo. ¿De verdad? Me miró con un dolor más fuerte que la rabia. Porque parece que lo orquestaste tú, como si quisieras que mi matrimonio se rompiera solo para probar un punto sobre sus intenciones. El golpe dolió más de lo esperado. Mateo, nunca quise que tu matrimonio fracasara. Solo quería que entendieras con quién te casaste antes de que fuera tarde. ¿Derrumbando la estabilidad de su familia e investigándola como a una criminal? Replicó. Mamá, ya no sé ni quién eres. Eso me lastimó, pero mantuve el control. Soy la misma que te enseñó a valorar la honestidad y la integridad, la misma que quería que triunfaras por mérito propio, no por dinero familiar. Y mira cómo acabó todo, dijo con amargura. Mi esposa me deja, su familia está en ruinas y mi madre resulta ser una magnate que me ocultó la verdad. 15 años. Quise consolarlo como cuando era niño, pero la distancia era abismal. Mateo, hay algo más que debes saber. Sofía ya presentó quejas ante las autoridades federales sobre mis inversiones. Está intentando forzarme a una batalla legal pública. ¿Qué significa eso?, preguntó con la voz seca. Que esto no ha terminado. Apenas empieza. Y necesito que decidas si vas a estar conmigo o si vas a dejar que ella destruya todo lo que construí para proteger a nuestra familia. El silencio se alargó hasta que por fin me miró con lo que parecía un inicio de entendimiento. ¿Qué quieres que haga? La reunión fue en la sala de juntas de Jaime el lunes siguiente. Estábamos yo, Mateo, Sofía, su abogado Marcos Vance y sus padres, Roberto y Paula Ramírez. El aire podía cortarse con cuchillo. Dejemos claro por qué estamos aquí, empezó Vance, alisando su traje caro. Mi clienta descubrió que la señora Torres ha ocultado activos considerables, mientras permitía que la familia de la esposa de su hijo sufriera penurias. Eso sugiere un patrón deliberado de engaño que merece investigación. Jaime, sentado a mi lado, respondió con calma. Señor Vance, las actividades financieras de la señora Torres son perfectamente legales. Las quejas recientes de su clienta parecen motivadas por animosidad personal, no por preocupaciones legítimas. Sofía se inclinó hacia adelante. Esto no es animosidad personal. Se trata de responsabilidad familiar y transparencia. Mariana ha manipulado la vida de la gente mientras finge ser alguien que no es. Hablé por fin. Sofía, yo nunca manipulé a nadie. Invertí en compañías al borde del fracaso y las hice prosperar. Guardé mi vida en privado porque prefiero la discreción.
Ninguna de esas cosas es ilegal ni inmoral. Compraste la empresa de mi padre y lo dejaste creer que había fallado como empresario, disparó ella. Tu padre sí falló como empresario, respondí serena. Yo salvé su compañía y protegí los empleos de sus trabajadores. Con su gestión, Ramírez Holdings habría quebrado en meses. Roberto, que había estado callado, carraspeó. Señora Torres, agradezco lo que hizo por la empresa, pero no puede negar que fue estratégica al ocultar su participación en nuestros asuntos familiares. Estratégica, sí. Engañosa, no. Nunca preguntaron por mis inversiones, y yo no tenía obligación de ofrecer esa información. Vance sacó una carpeta gruesa. Señora Torres, tenemos evidencia de que utilizó su posición financiera para manipular situaciones relacionadas con la familia de mi clienta, los pagos de consultoría a su padre, el momento de ciertas decisiones de negocios, incluso la investigación sobre la vida personal de mi clienta. ¿Evidencia de qué exactamente?, preguntó Jaime. De un patrón de control y manipulación diseñado para mantener poder sobre el futuro financiero de esta familia. Miré a las personas en la sala, a quienes creían entender el juego que jugaban. Señor Vance, quiero ser muy clara. No controlo a la familia de su clienta. No les debo dinero. No les debo explicaciones. Y desde luego no les debo acceso a mis bienes. Pero usted le debe honestidad a su hijo, interrumpió Sofía, y respeto básico a su nuera. ¿Respeto? Un frío silencio me envolvió. Me presentaron como la vergüenza familiar en su boda. Contrataron investigadores para hurgar en mi vida privada. Presentaron quejas ante reguladores para forzar un arreglo financiero. ¿Y ahora me dan lecciones de respeto? El silencio que siguió fue atronador. Mateo, que había estado callado todo el tiempo, por fin habló. ¿Qué quieres, Sofía? ¿Qué hará falta para que esto termine? Ella intercambió una mirada con su abogado y luego me miró directamente. Quiero un acuerdo financiero familiar formal, algo que establezca expectativas y responsabilidades claras para todas las partes. ¿Qué clase de responsabilidades?, preguntó Jaime. Marcos Vance sacó otro documento. Proponemos una estructura de fideicomiso familiar con gobernanza compartida. La señora Torres aportaría una porción sustancial de sus activos, aproximadamente 15 millones, al fideicomiso, que sería gestionado por un consejo familiar en beneficio de todos los miembros. Casi me reí de la audacia. ¿Quiere que ponga mi dinero en un fideicomiso controlado por un comité que incluye a quienes me han investigado y presentado quejas? Queremos un arreglo justo que proteja los intereses de todos, dijo Sofía. Me levanté y caminé a la ventana de la sala, mirando la calle donde la gente seguía, con su vida normal, ajena a la guerra financiera que se libraba 20 pisos arriba. Tengo una contrapropuesta, dije, volviéndome hacia ellos. Sofía, tienes 72 horas para retirar todas las quejas regulatorias y cesar toda actividad investigativa. A cambio, te doy un acuerdo que permita a ti y a tus padres mantener su estilo de vida actual sin más interferencias de mi parte. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Marcos Vance con recelo. $5 millones, un pago único. A cambio, firmarán un acuerdo prometiendo no contactar nunca más conmigo ni con mi hijo. La sala quedó en absoluto silencio. Mateo me miró, atónito. Mamá, no puedes hablar en serio. Pero hablaba en serio. Acababa de ofrecer 5 millones para sacar de nuestras vidas a personas tóxicas de forma permanente. Y por las caras, todos empezaban a entender lo serio que era proteger lo que importaba. 5 millones, repitió Sofía despacio, como si probara las palabras, para no volver a contactar a Mateo. Exacto. Marcos Vance ya hacía cuentas en su cabeza. Vi en sus ojos que 5 millones eran más de lo que su clienta podría aspirar a ganar con una demanda, y evitaban años de litigio incierto. Señora Torres, es una oferta generosa, pero parece diseñada para romper un matrimonio más que para resolver un conflicto familiar. Señor Vance, ese matrimonio ya estaba roto. Solo ofrezco pagar por una ruptura limpia en vez de una sucia. Mateo se levantó de un salto. Mamá, basta. Los dos, basta. Miró la sala con repugnancia. Esto es una locura. Estamos negociando el precio de mi matrimonio como si fuera un trato comercial. ¿Y no es eso exactamente lo que ha sido?, pregunté en voz baja. Se volvió hacia Sofía con una voz cargada de un dolor que me rompió el corazón. Sofía, necesito que respondas con honestidad. ¿Te casaste conmigo porque me amas o porque crees que vengo de una familia con dinero?
El silencio duró casi un minuto entero. Mateo, no es una pregunta justa, dijo ella al fin. Es la única pregunta que importa. Vi el rostro de mi hijo esperando una respuesta que nunca llegó. En ese silencio, 15 años de decisiones cuidadosas, privacidad financiera y protección silenciosa se condensaron en un solo instante de claridad. 5 millones, repetí, mirando a Sofía. Además, arreglaré que tus padres conserven la casa y que tu padre mantenga su puesto como consultor en Ramírez Holdings. Firmas y se van de mi familia. Y si me niegan, sonreí por primera vez desde que todo empezó, una sonrisa genuina. Entonces no reciben nada. Sus padres pierden la casa, su padre pierde sus ingresos y pasarán los próximos años en demandas que les costarán mucho más de lo que podrían ganar. Marcos Vance susurraba urgentemente al oído de Sofía, seguramente explicando lo absurdo de rechazar. 5 millones en efectivo ahora contra años de litigio caro e incierto. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Sofía. Tienen hasta el mediodía de mañana, dije. Después de eso, la oferta expira. Y enfrentarán todas las consecuencias de las quejas que presentaron. Cuando la reunión terminó, Mateo se quedó atrás. Mamá, ¿acabas de comprar mi libertad de mi esposa? No, hijo. Solo te di la información que necesitabas para tomar tu propia decisión. Guardó silencio un buen rato. ¿Y si acepta el dinero? Entonces sabrás exactamente quién era y podrás seguir con tu vida. Y si no, igual sabrás quién era y me aseguraré de que se arrepienta de haber intentado manipular a nuestra familia. Mateo me miró con algo entre asombro y miedo. ¿Cuándo te volviste tan implacable? Creo que siempre lo fui, hijo, solo que nunca tuve motivos para mostrarlo. A las 11:47 de la mañana siguiente, Marcos Vance llamó a Jaime para aceptar el trato. A las 5:00 p.m., los papeles estaban firmados y el dinero transferido. Sofía tomó los 5 millones y desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Mateo pidió el divorcio la semana siguiente, por diferencias irreconciliables. 6 meses. Después me llamó un domingo por la tarde. Mamá, conocí a alguien. Se llama Sara, es maestra y no tiene idea de que eres rica. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando le dije que mi mamá vivía en un buen departamento y manejaba un carro confiable, respondió que sonaba como una mujer con las prioridades claras. Sonreí, sintiendo que algo dentro de mí se desanudaba por fin. Suena perfecta. ¿Cuándo la conozco? El próximo domingo. Pero mamá, cuando cenemos, ¿puede ser solo la mujer que me enseñó a trabajar duro y a tratar bien a la gente? ¿Dejar a la empresaria poderosa en casa? Me reí, dándome cuenta de que después de 15 años de esconder quién era, al fin entendía la diferencia entre ser invisible y ser privada. Por supuesto, hijo, pero si resulta que está investigando nuestras finanzas, se cancela el trato. ¿Trato?, dijo, y pude escuchar su sonrisa al otro lado de la línea. Por primera vez en meses, el futuro se veía tan brillante como siempre lo había planeado. Después de todo lo que pasó, descubrí que la mayor riqueza no eran mis inversiones ni mis cuentas ocultas. Era la oportunidad de empezar de nuevo, de decidir cómo quería gastar mi tiempo, mi energía y mi nombre. Durante años viví en las sombras, temiendo que el mundo supiera quién era en realidad. Ahora entendía que el verdadero poder estaba en elegir cómo quería ser recordada. Mi primera decisión fue simple. Vendí el departamento donde había pasado 15 años. Tenía demasiados fantasmas. Me mudé a Santa Fe, un lugar que siempre me fascinó por su arte y su historia. Ahí nadie me conocía como la viuda millonaria, ni como la suegra difícil. Solo era Mariana, una mujer que disfrutaba caminar por el mercado de agricultores y conversar con artistas locales. También inicié una pequeña y silenciosa fundación cultural, sin comunicados de prensa ni placas doradas con mi nombre. La llamé Fondo Tomás, en honor a mi esposo. Apoyamos a jóvenes ingenieros de Austin y Chicago que sueñan con patentar sus ideas pero no tienen recursos. Ver a muchachos de orígenes humildes mostrar sus prototipos en ferias internacionales me dio una satisfacción que ningún dividendo bursátil podría igualar. Con el tiempo, los rumores sobre mi fortuna se desvanecieron. En Santa Fe me veían como la señora que iba siempre al servicio de las 8 con un chal azul, la misma que se quedaba después
para repartir bolsas de comida a familias necesitadas. Me gustaba esa sencillez, esa invisibilidad elegida. Mi relación con Mateo tardó en sanar, pero lo logramos. Hubo cenas incómodas y silencios dolorosos, pero cuando conocí a Sara, su nueva pareja, supe que todo había valido la pena. Ella me abrazó como si me conociera de toda la vida, sin preguntar de balances ni de empresas. Solo dijo: ahora entiendo de dónde sacó Mateo esa forma de escuchar sin juzgar. En Navidad, por primera vez en mucho tiempo, mi mesa se llenó de risas genuinas, sin copas de champaña, ocultando comparaciones sociales, solo galletas, chocolate caliente y villancicos mal cantados. Esa noche me quedé despierta mirando el árbol iluminado, pensando en cuánto habría disfrutado Tomás al ver a nuestra familia libre de máscaras. No mentiré. Aún hay momentos en que la sombra de Sofía cruza mis pensamientos. Sé que con 5 millones encontrará otra manera de reinventarse, tal vez en otra ciudad, con otra víctima. Pero ya no es mi problema. Aprendí que no puedo salvar a todos y que no debo cargar con quienes solo me ven como un cajero automático. Hoy mis días se llenan de rutinas simples: clases de cerámica, brunch con vecinos, viajes ocasionales para apoyar proyectos comunitarios. No necesito guardaespaldas ni autos blindados. Necesito paz. Y esa no se compra con millones. Lo curioso es que cuando dejé de esconder quién era, también dejé de tener miedo. Ya no temo que descubran mi fortuna, porque entendí que los números en una cuenta bancaria no definen mi valor. Lo que me define no son las cifras en una cuenta, sino cómo uso esos recursos para transformar, aunque sea un poco, la vida de otros. Hace unos meses, un joven becado por el Fondo Tomás se me acercó con lágrimas en los ojos. Señora Mariana, gracias. Si no fuera por usted, seguiría cargando cajas en una bodega. Ahora estoy en Pittsburgh, terminando mi carrera de ingeniería. Esa gratitud sincera fue el verdadero final de todo el drama con los Ramírez. Hoy miro atrás y sonrío. Sí, fui invisible 15 años, pero aprendí que la invisibilidad puede ser estrategia, no condena. Y también entendí que la venganza más elegante no es destruir a quien intentó humillarte, sino florecer en su ausencia. Aquí estoy, en mis 60s, viviendo en un pueblo que huele a pan recién horneado y bugambilias, rodeada de personas que me miden no por mi dinero, sino por mi presencia. Comprendí por fin que la vida no me pedía ser perfecta, solo auténtica. Y si alguien vuelve a presentarme como la vergüenza de la familia, ya tengo mi respuesta lista. La verdadera vergüenza es gastar una vida intentando impresionar, cuando podrías dedicarla a dejar una huella que de verdad importe. La historia que contamos es ficticia, pero está inspirada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger identidades. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y piense cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares. Ahora tengo mucha curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a confrontarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y creo firmemente que la valentía nos lleva a días mejores.